Hola amigos, bienvenido a un nuevo video de la serie de Excel, continuando con la herramienta Power Pivot. En esta oportunidad vamos a usar Power Pivot para importar la información de un archivo de texto. También es muy frecuente que obtengamos información con cierta cantidad de tamaño de base de datos de sistema en archivos tipo CSV, de archivo de texto, y veamos entonces cómo la herramienta Power Pivot nos va a servir para procesar ya sea un grupo de registro como un gran volumen de registro, con los fines, por ejemplo, de crear tablas dinámicas o generar reportes o generar nuevas fórmulas usando las ventajas de la herramienta Power Pivot, sobre todo cuando son volúmenes de información muy grandes que coloca la máquina muy lenta por la cantidad de procesamiento que requiere, y vamos a ver cómo Power Pivot nos da la capacidad de procesar ese gran volumen de información de forma amigable y en forma óptima. Okay, tenemos un libro nuevo que vamos a utilizar en nuestro ejemplo. Para esto vamos a utilizar un archivo de texto que se llama Data CSV, que ustedes pueden descargar desde la página del curso una vez que se registren. Vamos entonces a iniciar abriendo la herramienta Power Pivot. Tenemos entonces la herramienta Power Pivot. Okay, del menú principal, desde la cinta horizontal de opciones, vamos a buscar la herramienta Administrar, que le da acceso a que cargue y prepare los datos utilizando todas las prestaciones que trae en este caso Power Pivot. Ok, entonces aquí fíjense que está abriendo entonces la ventana de la herramienta Power Pivot para mostrarme las herramientas completas, y yo puedo escoger entonces cuál es la que vamos a utilizar para poder obtener esos datos externos. Observen que ahora estamos en el entorno de trabajo de Power Pivot para Excel, correspondiente al libro 1, y en la opción inicio del menú contextual vamos a usar la opción del grupo de herramientas de obtener datos externos de otros orígenes. ¿Okay? Obtener datos externos de otros orígenes. Esto nos da acceso a una ventana con un asistente para la importación de datos. Recuerden que en el caso anterior ya hemos importado datos de Access y también lo hicimos de un libro de Excel. Acá fíjense que también tenemos entonces la opción de importar datos de archivo de texto. Voy a bajar un poco acá en las clasificaciones de las conexiones que podemos utilizar, y aquí tenemos entonces los archivos de texto. Se considera un archivo de texto para efectos de Power Pivot, también los archivos de Excel, pero acá tenemos la opción específica archivo de texto. Lo selecciono, vamos a siguiente. Okay, aquí vamos a indicar la ruta de acceso al archivo de texto, examinar. En mi caso yo descargué el ejemplo en el escritorio. Okay, no es un archivo, fíjense que el tipo de archivo de texto plano no es TXT, sino que en mi caso es un archivo CSV. Ahora aquí lo tenemos, datos, un archivo que tiene 1,7 megas, a abrir. Ok, y comienza entonces, fíjense que aparece una ventana indicándome que por favor espere mientras que él hace la conexión con el archivo de texto que vamos a utilizar en este caso para ilustrar el ejemplo. Me da una vista previa de los datos que recuperó. Y fíjense por ejemplo que los archivos están separados por punto y coma. Fíjense que hasta ahora me lo muestra con un archivo plano, y tenemos que indicarle cuál va a ser el separador para que él pueda generar las columnas. El separador de columna aquí que aparece por defecto es una coma, pero observen que la data está separada o está tabulada por puntos y comas, así que le vamos a indicar que el separador de columna va a ser punto y coma. Vuelve a hacer el procesamiento de la data que está en forma de texto para poder identificar cuáles son las columnas y cuáles son las filas dentro de esta data que está en forma de texto y transformarlo en una matriz que pueda ser analizada. Aquí fíjense que ahora sí me identifica cada una de las columnas que obtuvo. Fíjense, aquí tenemos entonces la data que puede descargarse de archivo de texto. Recuerden que tengo la opción de filtrar, por ejemplo, borrar filtros de filas si hubiese algún tipo de filtro aplicado. Ahora, para llevarlo a cargar toda esta información a Power Pivot, simplemente le indicamos finalizar. Y observen ahora que está procesando la información que consigue. Me dice que consiguió hasta ahora. Y va a transferir 13.280 filas del archivo de texto, cerrar, y me lo muestra entonces ahora en la matriz principal de almacenamiento de datos de Power Pivot. Acá lo tenemos. Fíjense que tenemos entonces la tabulación de las columnas que obtuvo a producto de la importación. Recuerden que las columnas podemos cambiar el tipo de datos. Por ejemplo, la columna de fecha de pedido y fecha de entrega, fíjense, con un formato extendido que muestra la fecha y la hora. Y el tipo de fecha, lo voy a indicar acá, el tipo de formato de fecha va a ser
fecha corta, y observen ahora que las dos columnas las procesa y te muestra la información ahora ajustada solamente a día, mes y año. Que igualmente, por ejemplo, si esta columna que dice cargo fuese algo de tipo moneda, entonces me voy entonces acá, fíjense que los tipos aparece con un formato decimal, pero yo pudiese cogerla por ejemplo con tipo moneda, por ejemplo bolívares Venezuela, o si fuera por ejemplo dólares Estados Unidos, aquí tenemos entonces en dólares de Estados Unidos. Y observen entonces cómo pudimos en este caso recuperar toda la información desde un archivo externo. Hasta ahora quizás no hemos hecho ningún tipo de cálculo, que posteriormente vamos a hacerlo en otros videos, pero ya tenemos entonces las formas más comunes de obtener información externa, que sería desde un libro de Excel en forma de tabla, y tomando en cuenta que el límite de datos que podemos recuperar en forma de fila de un libro de Excel es 1.048.576 filas. De un archivo de Access pueden ser millones de filas, igualmente pasa en el caso de un archivo de texto. ¿Ok? Y que es la ventaja principal que tiene la herramienta Power Pivot, que nos permite almacenar y procesar grandes volúmenes de información sin hacer que en este caso una hoja de cálculo de Excel colapse. Igualmente, por ejemplo, cosas a mano como esa data la queremos resumir en tabla dinámica. Aquí tenemos, fíjense, en el menú de inicio de Power Pivot tenemos tabla dinámica o gráfico dinámico. Yo colocarle tabla dinámica y observe que automáticamente se va al libro. Ok, yo voy a decirle que lo haga en esta misma hoja a partir de esta celda, por ejemplo, de la ubicación. Digo, mire, yo quiero que aparezca, voy a indicarle acá la selección que quiero que la tabla dinámica aparezca a partir de A1, aceptar, y fíjense entonces tengo la estructura de la tabla dinámica y la conexión a los datos que obtuvimos en este caso del archivo de texto. Aquí están todas las columnas que él pudo identificar y podemos crear tablas dinámicas de 1, 2, 3 dimensiones, con gráficos, con segmentaciones. Y ya quizás lo más complicado que era la conexión la logramos, y ahora por ejemplo para ilustrar el ejemplo vamos a ver cómo fueron las ventas por vendedor, y los vendedores van a estar en forma de fila. Fíjense que automáticamente como él te resume como cualquier tabla dinámica las ventas a nivel de vendedor. Por ejemplo, esas ventas las queremos por ejemplo aquí tenemos ciudad destino, por ejemplo por ciudad, y ciudad la colocamos en columna. Fíjate que te queda una matriz fila columna donde podemos ver entonces un resumen de ventas por vendedor y su clasificado por ciudad. Y si queremos saber cuántos fueron los cargos por esas ventas en dólares, llevamos cargos a los valores, y acá tenemos entonces el resumen de la tabla dinámica de la información que en este caso importamos de texto. Aquí tenemos entonces un resumen de las ventas por vendedor por ciudad. Y fíjense que toda esta información la estamos tomando nosotros del archivo de texto que administra en este momento nuestra herramienta Power Pivot. ¿Okay? Si queremos ir nuevamente a la fuente o el entorno de Power Pivot, aquí nos devolvemos. Fíjense que podemos alternar entre ventanas. Aquí tenemos Power Pivot. Recuerden que esto nos da la posibilidad de insertar funciones tipo DAX. ¿Ok? O por ejemplo crear modelos relacionales, por ejemplo con otras tablas, que es el tema que vamos a ver en el siguiente video, y crear reportes tomando algunas columnas, o crear consultas partiendo de esta información para crear reportes que cumplan con ciertas características y algunas formas y órdenes de presentar las columnas de fila dentro de esa consulta en una hoja de cálculo, tema que vamos a ir tocando en los videos siguientes de nuestra sección Power Pivot. Bueno amigos, que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video.